Vamos a hablar de un tema que es importante en la enfermedad de Parkinson, que es un tema relativamente poco estudiado, aunque sabemos que es un tema que importa mucho, porque importa mucho en la calidad de vida, en las relaciones, que es la sexualidad. La sexualidad en el adulto mayor con enfermedad de Parkinson. El envejecimiento, hablamos de una población que está envejecida y con una enfermedad, el envejecimiento sabemos que puede enlentecer la respuesta sexual humana, pero evidentemente no tiene por qué terminar con ella. Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad se define como una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende además de la satisfacción de necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, intimidad, placer, ternura y amor. Es decir, la sexualidad se completa y satisface necesidades humanas tan importantes y emocionales tan básicas como la necesidad de contacto, de tener relación con otros, el tacto, el placer, la ternura y por supuesto el amor, ¿no? ¿Qué pasa en el adulto mayor? Sabemos, como os estoy diciendo además, que la sexualidad está a lo largo de toda nuestra vida, pero realmente la actividad física de cómo desarrollamos esa sexualidad pues varía a lo largo de la vida pues por muchos factores, por nuestro estado físico, ¿no? Si tenemos dificultades de movilidad, pues bueno, tenemos una sexualidad diferente. Si tenemos dificultades de fatiga, en fin, nuestro estado físico influye mucho en cómo desarrollamos y expresamos nuestra sexualidad. También efectos secundarios de ciertos fármacos que a veces disminuyen nuestro deseo, afectan a nuestra capacidad de orgasmos. Bueno, pues hay que tener en cuenta también este factor, tanto el estado físico, como digo, como los efectos secundarios de ciertos fármacos. También las experiencias vividas en torno al sexo, cómo las personas adultas mayores o las personas mayores han vivido la sexualidad en toda su historia vital, ¿no? Una historia de sexualidad sana y agradable y bueno, pues de ternura y afecto favorecerá que se mantenga a lo largo de la madurez y la vejez. Los mensajes sexuales recibidos y aprendidos, es decir, ¿qué nos han contado del sexo? Si es algo bueno, malo, si es algo que ya hay que olvidar, todo esto afecta. El momento actual de pareja, cómo estamos con nuestra pareja, si estamos bien, nos seguimos queriendo, o estamos peleados, entonces la sexualidad también se ve mermada. Las características psicológicas propias de esa persona, cómo se encuentra, y el entorno sociocultural si favorece nuestras respuestas sexuales. Es decir, una persona mayor, en la sexualidad de una persona mayor, hay que tener en cuenta todo esto, el estado físico, los fármacos que toma, cuál es su idea sobre el sexo, sus vivencias, sus características psicológicas, en qué entorno sociocultural se encuentra, para que incluso nos hable de estas dificultades o de estos deseos sexuales que puedan tener y que hayan cambiado en su vida. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque realmente hay muchos mitos en cuanto a la sexualidad. Sobre todo de la gente mayor. Hay mitos y estereotipos sobre lo que sienten y lo que desean las personas mayores. Cuando hablamos de mitos y estereotipos realmente hablamos de creencias erróneas, ¿no? ¿Y cuáles son las más comunes en los adultos mayores? Bueno, pues que los varones, por ejemplo, ya no pueden practicar el sexo porque no tienen erección. Otra idea errónea, otro estereotipo es que el sexo no importa a las personas mayores, han dejado de importarles el sexo. A una determinada edad la sexualidad desaparece, es como que de repente hay una caducidad, ¿no?, para la sexualidad. A partir de los 65 ya no hay sexo. Las personas maduras no funcionan sexualmente, no tienen capacidad para funcionar sexualmente, y las personas maduras no tienen deseo sexual. Como os podéis imaginar en vuestra propia experiencia personal, esto no es real. Las personas adultas, mayores, les importa el sexo, tienen deseo sexual, no desaparece la sexualidad en general y pueden funcionar sexualmente, ¿vale? ¿Qué ocurre con la sexualidad y el Parkinson? Porque hablamos de adultos mayores con Parkinson, que acordaros cuando hablábamos de las características de cómo cambia la sexualidad en los adultos mayores, una de ellas era las características físicas, ¿no? Realmente una enfermedad como el Parkinson afecta a muchas áreas de nuestra vida, inclusive la sexualidad, lógicamente. Es uno de los síntomas, la disfunción sexual es uno de los síntomas que más afecta a los enfermos de Parkinson, porque afecta mucho a su calidad de vida y además no solo a los afectados, sino también a sus parejas sexuales, aunque es uno de los síntomas peor estudiados. Quizá porque se comenta poco, ahora actualmente se estudia más, pero es un tema que ha estado como más tabú, ¿no? El sexo siempre es algo, bueno, pues por los estereotipos que antes comentábamos, bueno, yo no debería a lo mejor ya tener deseo, no debería tener, soy mayor,
pero realmente sí que hay que tenerlo muy en cuenta porque deteriora mucho la calidad de vida y afecta a la relación de pareja, lógicamente. ¿Qué ocurre en el Parkinson con el sexo? Realmente las áreas cerebrales que afectan a la sexualidad y los sistemas de neurotransmisores relacionados con la sexualidad son múltiples. La sexualidad ocupa un espacio en el cerebro importante. La dopamina, que sabéis que es el neurotransmisor que se altera en la enfermedad de Parkinson, es un neurotransmisor proactivo sexualmente, es decir, es prosexual. ¿Qué quiere decir esto? Pues realmente que facilita la motivación sexual, el deseo, las ganas, los reflejos genitales y también la eficiencia copulatoria. Y a veces ha detectado también en Parkinson pues, niveles de testosterona bajos, ¿no? Pero realmente la dopamina lo que va a producir es una motivación sexual añadida a algunas personas. Como norma general, realmente hay casos de enfermos de Parkinson que tienen una disminución del deseo sexual, pero la dopamina como tal lo que hace es hacernos más prosexuales. La sexualidad, las dificultades sexuales es una queja muy frecuente en la enfermedad de Parkinson cuando se pregunta y cuando se habla con los pacientes. Hay una prevalencia de entre un 30 y un 85%, que es bastante alta, de tener dificultades sexuales, bien sean por hipersexualidad o por hiposexualidad. Las causas pueden ser múltiples, causas fisiológicas, psicológicas, neurobiológicas e incluso farmacológicas. Es decir, causas fisiológicas, físicamente no tengo dificultades, psicológicamente no me encuentro con ganas, estoy deprimido, neurobiológicas, bueno, pues que toda esta serie de neurotransmisores están descolocados y mi libido ha bajado o aumentado, y los fármacos que producen efectos secundarios que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar también de sexualidad, ¿no? El factor de riesgo más relevante en general para la sexualidad, la disfunción sexual, es la edad. En todas las personas. En las personas mayores suelen aparecer más patologías, hipertensión arterial, diabetes, arteriosclerosis, es decir, no solamente la enfermedad de Parkinson, se añaden otros factores físicos que afectan mucho a la función sexual, tanto al deseo como a la erección, a la función genital de orgasmo, es decir, no solamente es el Parkinson, sino que al ser personas mayores tienen una polipatologías, ¿no? Y una polifarmacia que también hay que tener en cuenta, ¿no? Los efectos secundarios de los fármacos. Y la depresión también afecta a la enfermedad, tanto a la enfermedad de Parkinson como a la sexualidad. Y sabemos que la depresión en la enfermedad de Parkinson tiene una prevalencia bastante alta. La depresión lo que hace es afectar a la hiposexualidad, es decir, disminuye el deseo sexual generalmente. La disfunción sexual en la enfermedad de Parkinson es levemente más frecuente en el varón que en la mujer, levemente. ¿Qué ocurre en el varón? ¿Qué síntomas más frecuentes tenemos de disfunción sexual en el varón con Parkinson? Pues una incapacidad o una dificultad para la erección, a veces eyaculación precoz, insatisfacción sexual, no quedan satisfechos sexualmente y generalmente conservan la libido, es decir, conservan el deseo sexual. En cuanto a las mujeres, ¿qué síntomas de disfunción sexual pueden tener? Bueno, pues una disminución, lo que llamamos el arousal, es decir, la dificultad llegar al orgasmo, no llegan con la misma facilidad que antes al orgasmo. También tienen bueno, pues baja autoestima, no se sienten bien consigo mismas por la enfermedad, los síntomas físicos que tienen. Hay también insatisfacción sexual y suele haber una disminución de la libido. Eso en el caso de las mujeres, ¿vale? Otra disfunción muy característica en la enfermedad de Parkinson, que tiene que ver mucho con los efectos secundarios de algunos fármacos, es la hipersexualidad, que es un síntoma a tener muy en cuenta. La hipersexualidad además es un problema bastante frecuente, hasta un 22%, depende de los estudios, ¿no? Afecta más a varones jóvenes, está relacionado con los agonistas dopaminérgicos. Y hay un efecto de dosis dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que suele aumentar la hipersexualidad, el deseo sexual exagerado, en momentos on. Es decir, cuando la persona está mucho más activa, con la levodopa alta, en un estado on, es decir, encendido, bien, suele haber más hipersexualidad que en los estados off. Y suele desaparecer o reducir la hipersexualidad cuando eliminamos los fármacos que están implicados, es decir, los agonistas dopaminérgicos. ¿Qué ocurre con la hipersexualidad? Un deseo sexual exagerado, casi como una obsesión, tiene mucha repercusión en la calidad de vida de las parejas y de la propia persona afectada por la enfermedad, porque es una persona insatisfecha sexualmente permanentemente, porque su demanda de sexo es muy alta y no se puede satisfacer al ritmo y al deseo que esa persona tiene, ¿no? Las posibles manifestaciones clínicas que puede tener pues pueden ser masturbación obsesiva,
uso exagerado de pornografía, líneas eróticas, incluso prostitución. En algunos casos, bueno, en muchos casos además hay una demanda sexual excesiva a la pareja que va, digamos, en aumento, empieza poco a poco y van aumentando, aumentando, y la pareja llega un momento que se angustia, ¿no? Y lo pasa muy mal. Y ¿qué ocurre? Que esa persona, cuando se siente rechazada, de ya no, tantas veces no puedo, se produce una reacción emocional de enfado ante ese rechazo, con lo cual entramos en un círculo muy antipático de rechazo de las relaciones sexuales, incomodidad por parte de la persona que las desea, alejamiento de afectividad, de relación, y la relación de pareja se puede ver muy deteriorada. La hipersexualidad está muy asociada a los trastornos de control de impulsos que a veces aparecen en la enfermedad de Parkinson por el mismo motivo que la hipersexualidad, que es por un efecto secundario de los agonistas, ¿no? Se llama un poco, es un síndrome como de desregulación hedonística, ¿no? Es decir, se mueven por el placer y deseo. Y hay una alteración de los sistemas cerebrales de recompensa, es decir, tiene una base neurobiológica para que estas conductas ocurran. Pero evidentemente es un problema que está infradiagnosticado porque no se habla de ello, y hay que decírselo al médico, al neurólogo, porque es un síntoma como los problemas de la marcha, o sea, forma parte de la enfermedad y puede deteriorar mucho la relación cuando haya una situación de hipersexualidad. Hay que decírselo al neurólogo de una forma correcta y educada: tengo este problema, mi deseo sexual se ha visto acrecentado, porque al estar infradiagnosticado y darles vergüenza contarlo, tardan mucho tiempo en contarlo al médico y en buscar una solución, y eso repercute muchísimo en la relación de pareja. Porque a veces además el médico, si no lo sabe, no pregunta tampoco explícitamente por ello, y eso dificulta la comunicación en muchos casos, ¿no? ¿Qué hay que hacer en estos casos de hipersexualidad? Pues bueno, lo primero, ir al neurólogo para que el neurólogo reduzca las dosis de agonistas dopaminérgicos e incluso los elimine, dependiendo de la gravedad de la situación, ¿no? Si estás solo con levodopa, reducir hasta la dosis mínima tolerable, es decir, que la persona se pueda mover con cierta destreza y con facilidad, pero que estos síntomas secundarios no aparezcan. Si no se controlan los síntomas, lo que se suele hacer es añadir un neuroléptico atípico, tipo clozapina, quetiapina, que ayuda a que la persona esté más tranquila y a disminuir un poco esta respuesta hipersexual. Los antidepresivos pueden ser útiles en algunos casos, ¿no? En general hemos visto un poco cómo, bueno, pues somos seres sexuales, tenemos que defender nuestra sexualidad, y en la enfermedad de Parkinson tenemos, bueno, pues dificultades físicas, se añade la edad, la polifarmacia, podemos tener este problema de hipersexualidad tan importante que es fácilmente manejable con un cambio farmacológico y un cambio a veces también ideológico, de poder contarlo y expresarlo sin que nos dé vergüenza, porque es algo natural. Y por eso también os quiero hablar de, bueno, pues de una cosa importante, ¿no?, para las personas mayores, que son nuestros derechos sexuales. Como seres humanos tenemos muchos derechos, y hay unos de ellos que son los derechos sexuales. Tenemos derecho a la libertad sexual, a decidir, derecho a la autonomía, a la integridad, a la seguridad sexual del cuerpo, derecho a la privacidad sexual, la sexualidad es privada, es íntima, derecho a la igualdad sexual, derecho al placer sexual. El sexo tiene que ser una fuente de placer, de ternura, de contacto y de cercanía con la persona con la que mantenemos la sexualidad, ¿no? Derecho a la expresión sexual emocional, ¿no? También. Derecho a la libre asociación sexual, pues que cada uno que tenga, como adultos, hablamos siempre de personas adultas, por supuesto, incluso adultas mayores, que tengan la libertad sexual de asociarse sexualmente como quieran, siempre y cuando sea una decisión adulta y no perjudiquen a nadie, por supuesto. Derecho a la toma de decisión en cuanto a la reproducción libre y responsable, derecho a la información sexual basada en el conocimiento científico, derecho a la educación sexual integral y derecho a la atención a la salud sexual, que también es importante, con lo cual tenemos derecho a que se nos atiendan en nuestras demandas sexuales. Esto es una declaración está recogida en un congreso en España, del Congreso Mundial de Sexología, y me ha parecido relevante traeroslo aquí, pues para que sepamos que tenemos derechos sexuales y que la sexualidad se puede hablar de ella, bueno, pues quitándonos un poco la vergüenza para solucionar los problemas que podamos tener, o las dudas o las necesidades, porque no deja de ser un derecho conocerlas. Y bueno, pues para finalizar, deciros de nuevo que la sexualidad forma parte del ser humano, tenga la edad que tenga, ¿vale?
Hay que hablar con el médico de nuestros cambios sexuales. Cada persona tiene una historia sexual y sabe cuándo ha cambiado o no ha cambiado, su deseo, sus respuestas, su forma de disfrutar, y si hay un cambio importante en el deseo sexual o en las respuestas sexuales, bueno, pues tanto por hiposexualidad como por hipersexualidad, sobre todo en el caso del Parkinson, hay que comentárselo al neurólogo porque nos puede ayudar, que es lo importante. El sexo es deseo, no imposición, nunca podemos imponer en el otro que tenga sexo con nosotros, siempre es sugerente, deseable. Y el sexo es comunicación, afecto y placer. Muchísimas gracias por vuestra atención.